El director general de Segalmex, cuando hubo el desfalco de 15,000 millones de pesos, sigue trabajando en el gobierno. Digo, nomás para que sepamos a dónde llega la lucha anticorrupción. Y de lo que no dice una sola palabra es de los escándalos de corrupción de sus hijos. Respondan preguntas muy sencillitas, ¿no? Las hemos repetido aquí en varias ocasiones. ¿Amílcar Olán es amigo de sus hijos, sí o no? ¿Amílcar Olán se queda a dormir en el departamento de su hijo, sí o no? ¿Amílcar Olán ha recibido contratos de la refinería de Dos Bocas? ¿Y por cuánto? ¿Del Tren Maya? ¿Y por cuánto? ¿Del transísmico? ¿Y por cuánto? ¿De la venta de medicinas? ¿Y por cuánto? ¿Usted ha visto a Amílcar Olán en Palacio Nacional? ¿Amílcar Olán ha entrado en comunicación con el jefe de su ayudantía? ¿Con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, futura encargada de combatir la corrupción? Y decía Amílcar Olán en las grabaciones que ella le acomodaba las licitaciones. Iba a ser la encargada de combatir la corrupción en el sexenio de Claudia Sheinbaum. ¿Vivía o no vivía su hijo José Ramón en una casa, en una mansión en Houston, propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía contratista de su gobierno? ¿Sí o no? Esas son preguntas de sí o no, ¿eh? No, que Loret, bueno, sí, está bien, todo lo que quiera. Además, ¿sí o no? Porque todo eso lo hemos documentado. Y me voy tantito más atrás. ¿Recibió o no recibió Pío López Obrador, su hermano, un sobre amarillo con dinero en efectivo? ¿Dónde fue a parar ese dinero? Porque Pío López Obrador dice que el dinero era para usted. ¿Dónde fue a parar este dinero? Y lo mismo su otro hermano, Martinazo, José Martín López Obrador. Su prima Felipa Obrador Olán sigue teniendo contratos en el gobierno. ¿Por cuánto? Así nomás. Sencillito, ¿eh? Sencillito, sin aspavientos y sin insultos. Tres que me vienen a la mente. Familiares de su operador Nicolás Mollinedo, el famoso Nico, que fue hombre de todas las confianzas desde que era jefe de gobierno en la Ciudad de México, tienen los terrenos de al lado de donde se va a hacer la estación del Tren Maya, ahí en Quintana Roo, y se han beneficiado de esto, sí o no. Sencillo, ¿eh? Pregunta para el presidente. 2. Bartlett y su familia tienen los terrenos a los que hicieron referencia en proceso, que están al ladito del Tren Maya, sí o no. Y voy más allá, lo sacamos en Latinus hace unos meses. La finca de López Obrador se ha visto beneficiada porque todo alrededor de la finca pusieron centro comunitario, estación del Tren Maya. Le dieron una chaineada a la plusvalía de la finca a la que se va a ir a retirar López Obrador. ¿Cierto o falso? No, que yo te intercambio. No, espérense. Nada más dígame. Sencillito. Se hicieron obras con dinero público en la entrada de su finca. Mejoraron las calles, las banquetas, hicieron un deportivo, un centro cultural. ¿Sí o no? Con dinero público. Pregunta número 2. ¿Pasa o no pasa el Tren Maya junto a los terrenos de Bartlett? Sencillo. Pregunta número 3. ¿Pasa o no pasa la estación del Tren Maya ahí al ladito, de donde tienen un terrenote con un negocio, me parece que un parque acuático o algo así, los hijos de su colaborador Nico? ¿Sí o no? No, pero es que Loreto, sí, ahorita me insulta. Nomás contesta esas 3. No puede. Por eso ya se va a acabar el sexenio y me quedé sin entrevista, duende. Tantas ganas que tenía de entrevistar al presidente. Le juro, duende, que lo hubiera dejado que me insultara. No más que me respondieran. Digo, sí, órale, insúlteme. Ya acabó de insultarme. Muy bien, respóndame. Y así en cada pregunta. Imagínese. No, y de ahí me sigo con los hijos y con los hermanos. No, hombre, imagínese el festín. No, pero es que tú sí, órale, ya acabo de insultarme. Muy bien, ahora respóndame. Concretito. ¿Dónde quedó la lana de Pío? Pío dice que usted la recibió. ¿Usted la recibió?
No, entonces, ¿dónde está? ¿Quién la dio? Sencillito. Oye, ¿conoce o no conoce usted a Amílcar Olan? ¿Tiene o no tiene contratos? ¿Se quedó con 30,000 millones de la refinería, sí o no? ¿Es el que vende el balasto del Tren Maya, sí o no? Así sencillito, sin dificultad. No, pero es que nos podemos seguir. No me da la entrevista, por eso no me concede la entrevista, duende. La prima Felipa, Alejandro Esquer, el carrusel de efectivo. No, hermano, no. Nos podemos seguir con todas las que me digas. Hay proyecto político. Primero dijo que no iba a hablar de eso, que no era nada. Al final, sí habló, y bastante. El presidente López Obrador se refirió al reportaje publicado en Latinus, donde probamos con documentos y grabaciones de conversaciones telefónicas que un íntimo amigo de su hijo, Andrés López Beltrán Andy, recibió de manera irregular un contrato por 300 millones de pesos. Los documentos exhiben que el dinero llegó del gobierno federal vía el INSABI, hizo escala en el gobierno morenista de Quintana Roo y terminó en las manos del íntimo amigo de Andy. El contrato se lo dieron en unas cuantas horas. El contrato tuvo una vigencia de 4 días. Inicialmente 300 millones de pesos. 300 millones de pesos por 4 días. O sea, 3 millones por hora. El empresario se llama Amílcar Olan, pieza central del clan de su hijo Andy para traficar influencias y ganar contratos del gobierno a favor de sus amigos. Loret de Mola, con el periodismo mercenario que practica, se ha hecho inmensamente rico. Es un corrupto. Mi hijo Andrés no es como Loret de Mola, dice el presidente. Tiene toda la razón. Su hijo no es como yo. Su hijo es un traficante de influencias. Yo no. Y ustedes lo saben. Yo llevo más de 20 años trabajando en medios de comunicación conocidos en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche. Los hijos del presidente, ¿en qué han trabajado? ¿Cómo le hacen para tener vida de millonarios sin trabajar? ¿De dónde sacan los hijos de López Obrador para los camionetones que traen, para las vacaciones esquiando en Aspen, para las mansiones donde viven, los departamentos? ¿Quién paga la costosa ropa de diseñador? ¿Quién paga los boletos de avión en primera clase? ¿Quién paga las cuentas en los restaurantes de lujo? ¿De dónde sale para tanto? Tiene razón el presidente. Sus hijos y yo somos muy diferentes. Yo lo que tengo lo he trabajado. He pagado impuestos. Y el presidente lo sabe porque me ha revisado de arriba a abajo. ¿Y qué ha encontrado? Pues que vivo de lo que me pagan los medios de comunicación donde trabajo. Yo nunca he ayudado a mis amigos a conseguir contratos. Esos son sus hijos. Yo no soy coyote del gobierno de mi papá. Esos son sus hijos. Yo no recibo sobres amarillos con dinero en efectivo. Esos son sus hermanos. Yo sí puedo explicar de qué vivo y de qué he vivido. López Obrador es el que no puede explicar de qué vivió 13 años entre que fue jefe de gobierno y presidente, porque no declaró ingresos, no pagó impuestos. ¿Cómo le hizo? Pero a fin de cuentas esto no se trata de mí, se trata de la corrupción en el gobierno federal que hemos evidenciado, que hemos documentado, que el presidente no ha podido desmentir y que sigue manteniendo la impunidad total. El presidente dice que las escaleras de la corrupción se barren de arriba para abajo. Bueno, pues el escalón de hasta arriba sigue sin barrerse. Y con lo más puesto en evidencia, por eso me ataca el presidente. Porque quiere que nos dé miedo. Quiere callarnos. Le ha funcionado con otros medios de comunicación y con otros periodistas. Pero aquí no. Aquí no. Aquí vamos a ejercer la libertad de expresión, como nos gusta decir, al costo que sea.